Hola grupo, ¿cómo estamos? Comenzamos el apartado 2. En el apartado 1 vimos los bordes convergentes y hoy vamos a ver los bordes divergentes, los transformantes y los puntos calientes. Es decir, los tres que quedaban ya como tipos de borde los vemos todos en un apartado. Bien, quitamos la portada y aparecemos por ahí. Bien, bueno, ¿qué explicamos? Pues a ver, vamos al lío. Bien, bordes divergentes, recordad, divergente significa que se separan. Y en este caso, las corrientes de convección que hay en el manto lo que van a provocar es un movimiento de separación de placas. Vamos a tener una corriente de convección que sube por aquí, otra que sube por acá y resulta que tienen direcciones opuestas. Al tener direcciones opuestas, lo que hacen es que la litosfera que hay arriba se adelgaza y entonces tiende a fracturarse y a separarse una de otra. ¿Cómo los vamos a localizar? Bueno, recordad que os he puesto en clase alguna imagen donde se ve en clase o en los vídeos, donde se ve el mapamundi y donde vemos que entre algunos de los continentes se observan como unas especies de fracturas. Esas fracturas son las dorsales oceánicas y son un ejemplo de bordes divergentes. Esas fracturas de las dorsales pone en el libro que tienen miles de kilómetros. Si unimos todas las dorsales oceánicas que encontramos en el planeta, hay entre 50 y 60.000 kilómetros de longitud, es decir, que son muy abundantes. Suelen encontrarse en el centro de los océanos, como veis en la imagen que tenéis aquí en el libro, esta que está coloreada, donde vemos América a la izquierda y Europa y África a la derecha, y vemos como ese código de colores es simétrico a cada lado de lo que sería la dorsal. Bueno, pues como forma tectónica encontraríamos las dorsales oceánicas que tenían esa forma de cordillera, pero un poquito extraña, porque era como una cordillera, pero que por en medio se hundía. Bien, ¿qué más vamos a encontrar en estos bordes divergentes? Bueno, pues como es material del manto que está saliendo, pues lo hace en forma de actividad volcánica, con lo cual son zonas donde van a tener escasa actividad sísmica o nula, es decir, poquitos terremotos, pero sí que van a tener un vulcanismo muy intenso. Ese material volcánico que sale al exterior solidifica y forma nueva litosfera oceánica, una capa finita de litosfera, pero aunque sea fina es más densa que el material que tiene debajo. Y después, en ocasiones, y eso lo veremos ahora cuando veamos los puntos calientes, en ocasiones lo que provocan estos bordes divergentes es la ruptura de la placa, de una placa continental, su adelgazamiento, ruptura y aparición de un fondo oceánico de nuevas. A esa fractura se le denomina rift, que puede ser o bien continental o bien oceánico. Bien, os pongo un par de animaciones y os explico. A ver, un segundo, que buscamos cuál es la correcta, que sería esta de aquí. ¿Vale? Es que hay mucha tecnología que tengo que ir seleccionando, pero de manera adecuada. A ver, es esta. Sí, correcto. Vale, ahora ya estoy con vosotros. Bien, bueno, si os fijáis, en esta animación nos habla de los tipos de bordes existentes. Los bordes convergentes ya los quitaríamos, porque eso ya los hemos visto en el apartado anterior, y entonces nos iríamos a los bordes divergentes. ¿Qué es un borde divergente? Bueno, pues si pinchamos aquí en la animación, vemos que básicamente vamos a tener una gran fractura en el centro y a cada lado dos masas, en este caso de litosfera oceánica, que se van a separar entre ellas. Le damos al play, entonces vemos como el material que asciende se va incorporando a uno y otro lado de esa dorsal oceánica y vemos cómo va a haber actividad volcánica y actividad sísmica, pero va a ser muy superficial y de bajo grado. Es decir, no son terremotos muy importantes. ¿Vale? Lo vuelvo a reproducir para que lo veamos. Si queremos ver una imagen un poquito, porque claro, esto sería como ver un trocito de la dorsal, pero no vemos el fondo oceánico entero. Bueno, pues si nos vamos al menú principal y nos venimos aquí a este submenú, fijaos que aquí nos aparecería en la parte izquierda de la imagen, nos aparecería la dorsal oceánica y en la parte de la derecha nos aparecería una zona de subducción. Entonces, lo que estaría pasando es que donde tenemos la fractura en la izquierda sería la dorsal, sería el borde divergente, y claro, al mismo tiempo que estamos fabricando litosfera en la dorsal,
lógicamente vamos a tener que ir destruyendo litosfera en la zona de subducción, que la vemos perfectamente aquí a la derecha, como además esa zona de subducción, que en este caso es oceánica contra continental, origina un orógeno térmico, o también se llama cordillera pericontinental, como sería el caso, pues yo que sé, por ejemplo, de la cordillera de los Andes en Sudamérica. Bien, vale, y ya por último, nos decía el libro, a ver, a ver, un segundo. Vale, nos decía el libro que en el tercer puntito que las corrientes de convección pueden provocar la fractura de esos dos flancos y la aparición de nueva litosfera oceánica. Os pongo una animación donde aparece esto. Espérate, a ver, un segundo, que sería esta de aquí. A ver, os la señalo. Quitamos esto, nos venimos acá. Vale, bien, ya la podéis ver. Ahora le doy al play. Bueno, fijaos que aquí ahora mismo, antes de darle a reproducir, vemos el manto abajo en color gris, arriba la corteza continental. Y entonces ahora lo que va a suceder, bueno, aquí nos ponen el ejemplo de lo que está sucediendo en África, que lo veremos después en la página siguiente también. Pero bueno, ya aprovecho, aunque después lo vuelva a reproducir. Entonces aquí lo que va a suceder es que la litosfera, debido a que justo debajo tenemos dos corrientes de convección que van en direcciones opuestas, lo que va a pasar es que la litosfera se va a adelgazar y se va a fracturar. En un primer momento vamos a ver cómo esa litosfera se adelgaza y se produce como un hundimiento y se forma lo que tenemos en la actualidad en África, un valle de rift. Como es una zona deprimida, pues va a albergar un río. Claro, con el tiempo, cuando se separe toda esa zona, se va a colar el agua de los océanos que hayan al lado. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a encontrarnos lo que tendríamos en esa zona en un futuro. Y es que toda esa zona del cuerno de Somalia de África se separaría del continente africano y entre ellas pues aparecería un mar en un principio y si se siguiera separando pues ya lo podríamos llamar océano. Le damos de nuevo y entonces vemos como primero tenemos un valle de rift con un río y con actividad volcánica, pone ahí erupciones basálticas y vemos cómo poco a poco debido a esa dorsal y al material que sale se va abriendo ese primero mar y después océano. Bien, llegaría un momento, aprovechando que tengo aquí ahora esta diapositiva, que o bien a la izquierda o bien a la derecha del todo, la litosfera oceánica se haría tan vieja que entonces en uno de los dos extremos o quizá en los dos se podría formar una zona de subducción. Y entonces esas dos masas continentales que se han separado por el rift después podrían volver a juntarse porque tenemos dos zonas de subducción. Si ese rift se inactiva y las zonas de subducción continúan activas, entonces los continentes se podrían volver a chocar. Razón por la que hemos dicho en más de una ocasión que la Pangea que hablaba Wegener no era o no ha sido la única Pangea que hemos tenido en la Tierra. Vale. Bueno, pues con esto los bordes divergentes los tendríamos yo creo que más o menos vistos. Además, los habíamos visto de manera indirecta, pero los habíamos visto ya también en otros apartados. Nos vamos ahora con los bordes de cizalla. Se les puede llamar bordes de cizalla, se les puede llamar bordes pasivos, se les puede llamar bordes transformantes. Tienen muchos nombres, pero lo que siempre van a tener en común es que son bordes en los que ni se crea ni se destruye litosfera. Aquí simplemente vamos a tener una litosfera que presenta una fractura y los dos bloques se van a desplazar horizontalmente uno respecto al otro. Pero no hay ningún bloque que subduzca o que cabalgue uno al otro. Como no hay subducción, no vamos a tener actividad volcánica. Entonces, en los bordes de las placas litosféricas donde tenemos ese movimiento de cizalla, no vamos a tener vulcanismo. Lo que sí que vamos a tener son terremotos. ¿Por qué? Por lo de siempre. Cuando una placa desliza sobre la otra, no lo hace de manera suave, sino que lo hace a trompicones, acumulando mucha tensión y de repente moviéndose un poquito y de golpe, y liberando toda esa tensión, con la teoría del rebote elástico que ya vimos en el tema anterior. Estos bordes de placa o estos bordes de cizalla pueden estar bajo el agua o en tierra firme. Lo normal es que estén bajo el agua, básicamente porque son muy típicos de las dorsales oceánicas, que ahora os lo voy a poner. Y cuando los tenemos en tierra firme, que son menos, pero son más llamativos porque son los que vemos,
pues provocan además mucho más daño. Porque claro, los terremotos bajo el agua no afectan a tanta población porque no hay nadie que viva bajo el agua. Solamente en el caso de que, lógicamente, generaran algún tsunami o lo que fuera. Pero en cambio, en tierra firme, como pasa con esta imagen que tienes aquí abajo a la izquierda de la falla de San Andrés, está en California y entonces allí muy cerca hay núcleos de población tremendamente grandes, con lo cual un terremoto importante en esa zona provoca mucho más daño que un terremoto que vaya a ser submarino. Bien, pues en este tipo de bordes os comento, a ver, por aquí. Vale. Bueno, pues en estos bordes pasaría lo siguiente. Fijaos que tenemos dos, este sería un ejemplo como de la falla de San Andrés, sería una placa continental que tiene una fractura, que la veis ahí en diagonal, y entonces lo que va a producirse, ni más ni menos, es esto de aquí, es decir, que una placa se desplaza horizontalmente respecto a la otra. Generamos mucha actividad sísmica, pero nula actividad volcánica. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando esto sucede bajo el agua? Bueno, pues tenemos lo siguiente. A ver, un segundo que desconecto esta y entonces conectamos esta de aquí, que sería esta. Bien, bueno, esto que estáis viendo vosotros ahora sería un trocito de una dorsal oceánica. Las dorsales oceánicas, en vez de ser fracturas continuas, son fracturas que digamos que están como quebradas. Si os fijáis, si miráis las líneas rojas, no están todas seguidas, sino que tenemos una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es decir, en vez de ir seguidas, tenemos un trozo, otro trozo, otro trozo. Bueno, pues esos son lo que se llaman las fallas transformantes. Eso sucede porque se generan muchas tensiones y entonces se produce esa ruptura para liberar las tensiones. Lo que sucede en estas fallas, como podéis ver de manera más ampliada, pues sería esto de aquí. Entonces, vemos como tenemos dos ejemplos de dos líneas rojas, donde a cada lado se estaría fabricando la nueva litosfera oceánica, porque son las dorsales. Entonces, la falla transformante es la que ha causado la desalineación, si es que se dice así, del eje de una dorsal con el otro. Es decir, la dorsal estaría de esta manera, pero la falla transformante ha separado la dorsal, ¿vale? Digamos, horizontalmente una respecto a la otra. Bien. Aquí vamos a tener actividad sísmica, pero no volcánica. Sí que habrá actividad volcánica, pero en la dorsal, pero no en la zona de la falla transformante. La falla transformante vamos a tener actividad sísmica por ese roce. Bien. Y a ver, que quitamos esta y nos vamos al libro. A ver, espérate que se me ha escondido el libro. Lo saco. A ver. Si tenemos. Ah, vale, lo tenía ocultado. Ahora sí. Bien, ha vuelto la luz. Disculpad por los segundos de incertidumbre. Bien, pasamos página. Nos vamos a los puntos calientes o fenómenos intraplaca. Se llaman intraplaca porque no están en ningún borde de placa, están en el centro. ¿Qué pasa con los puntos calientes? Bueno, pues recordad que cuando vimos las capas de la Tierra, dijimos que había una capa al fondo del todo de la mesosfera que era la capa D. Era parte del manto que al estar en contacto con el núcleo externo que está muy caliente, pues entonces provocaba que surgieran unas plumas hacia arriba. Bueno, esas plumas convectivas en ocasiones se enfrían y entonces vuelven a bajar generando esas corrientes de convección. Pero hay ocasiones en las que algunas de esas plumas, porque a lo mejor están más calientes de lo normal, porque esa zona pues, se ha calentado más, entonces tienen menos densidad, suben mucho más deprisa y entonces son capaces de llegar hasta la corteza o litosfera y atravesarla. Y al atravesarla generar esa actividad volcánica, esos volcanes. Bien. ¿Un punto caliente dónde va a salir? ¿Bajo el agua o fuera del agua? Pues a ver, depende. Va a ser cuestión de la casualidad. Sí que es cierto que, como en lo que es en la Tierra tenemos más superficie sumergida que superficie emergida, por probabilidad la mayoría de los puntos calientes van a caer bajo el agua. En ese caso, esos puntos calientes lo que van a formar es una isla volcánica. Si los puntos calientes cayeran bajo un continente, entonces lo que formarían sería un rift, que es la animación que os he puesto antes. Bueno, vamos con el primero. Formación de islas volcánicas. Va a ser el ejemplo de la formación de islas como las islas Hawái.
Lo de las Islas Canarias no lo toméis al pie de la letra porque de hecho hoy día todavía, y eso es algo que explico en la asignatura de Geología de segundo de bachillerato, por cierto chicos y chicas, os animo a que la cojáis. Geología de segundo de bachillerato, aprueban todos, muy buenas notas y el profesor no es por nada, pero es maravilloso. Bueno, fuera tonterías. Eh, ya no sé lo que estaba diciendo. Que las Islas Canarias no tengamos tan claro, aquí se han aventurado demasiado a decir que son ejemplo de punto caliente. Los geólogos hoy día no lo tienen claro. Pueden ser varios orígenes, incluso se piensa que puede ser un origen combinado. Así que quitadlo como ejemplo de punto caliente, quedémonos con Hawái, que ese sí. ¿Bien? Bueno, entonces lo que va a suceder en un punto caliente es, básicamente, nosotros tenemos de la capa D, tenemos un penacho térmico. Y el penacho térmico siempre está en la misma posición y es magma que va subiendo. Y después arriba tenemos una litosfera. ¿Qué es lo que pasa? Que la litosfera, si está en una placa que se mueve, pues ahora mismo el punto caliente estaría aquí y justo encima del punto caliente saldría un volcán. ¿Vale? ¿Veis? ¿Os mola la animación que estoy haciendo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La litosfera se mueve. Entonces, en un momento determinado, cuando la litosfera se mueva, aquí saldrá otro volcán. Antes teníamos un volcán aquí, ahora tenemos dos. Cuando la litosfera se siga moviendo, irán saliendo más volcanes. Los volcanes que están más alejados del punto caliente son más antiguos. Los que están justo encima serían los más actuales. Os pongo otra animación más. Igual estoy siendo un poco pesado con las animaciones, pero es que creo que, a veces, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues yo os puedo contar el punto caliente, pero si además de contarlo os lo muestro con un vídeo, una pequeña animación, creo que va a ser bastante mejor. Bueno, aquí tendríamos lo siguiente. Tenemos, a ver, lo que veis de color naranja abajo sería la parte superior del manto. Es decir, no, aquí no vemos la capa D. La capa D estaría mucho más abajo de la animación. Imaginaos que tenemos la capa D donde ha subido esa pluma y esa pluma ha chocado con la litosfera, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ven? Esta, la de color gris de arriba y la otra sería la litosfera o corteza, bueno, litosfera, para no complicarnos. Bueno, pues entonces, como nos dice aquí en el texto, una pluma del manto es una columna de roca muy caliente que sale cerca del núcleo, del manto pegado al núcleo, y entonces esta pluma está compuesta de roca sólida y cuando la roca, aun siendo sólida, va fluyendo a una velocidad de unos 5 centímetros por año o algo menos. Cuando este material sólido llega arriba, se descomprime y al descomprimirse funde. ¿Vale? Recordad que dijimos que los cambios de estado podían cambiar si cambiábamos las condiciones de presión y de temperatura. Bueno, pues tenemos una roca que es sólida, pero va fluyendo, pero cuando llega arriba, como tiene menos peso encima, porque hay menos capas y disminuye su presión, funde. Vale, pues nosotros le damos al play. Entonces vemos, por un lado, que la capa de arriba de la litosfera se está moviendo. Fijaos que se mueve de derecha a izquierda. Y después fijaos que la pluma convectiva ahora se está como chafando. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente esa pluma tiene que romper la litosfera, no la ha roto todavía. Tenemos ahí un montón de magma que se va apretando, que va ejerciendo presión y hasta que no encuentre una grietecita o genere una pequeña grieta no se va a poder colar. Ahora ya aparece esa grieta. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos, esto no es la pluma estaba abajo. Esto es el magma de la pluma que está subiendo por bueno, estoy señalando con el ratón, pero lo que señalo no coincide con lo que después veis vosotros, así que voy a dejar de señalar. Bueno, pero ese apéndice, ese rabito que está subiendo hacia arriba, eso sería el magma de la pluma que está atravesando la litosfera. Todavía no la ha atravesado. Pasa el tiempo, sigue atravesando, ahora se encuentra con la corteza y ahora tiene que romper la corteza. Rompe la corteza por fin, ya tenemos un volcán. ¿Qué nos dice? Va pasando el tiempo, el movimiento de la placa hace que la pluma pues transporte, ¿no?, y vaya generando ese volcán. Durante un pequeño periodo de tiempo, el magma de esa pluma va acompañando el movimiento de la placa y entonces el volcán permanece activo. Fijaos cómo ese material que ha formado el volcán no es una línea vertical recta, sino que está torcida en la base. ¿Por qué está torcida? Porque recordad lo que os he dicho, la pluma está quieta, pero la litosfera se va moviendo.
Entonces, mientras ese material esté en contacto con la pluma, el volcán va a estar activo, porque vamos a tener magma que lo va a estar alimentando. Pero ¿qué pasa, señores? Que conforme va pasando el tiempo, llega un momento en que, y lo tenemos aquí, ya ese volcán se desactiva de la pluma, porque claro, se ha ido desplazando, y entonces el volcán se vuelve inactivo. Cuando ya tenemos las últimas masas de magma que atraviesen el volcán, ese volcán será una isla volcánica, pero sin actividad. Ahora aquí tendríamos una segunda pluma. Fijaos lo que le está pasando al primer volcán. ¿Vale? Ahora en el segundo volcán se repite la acción, pero fijaos lo que le pasa al primer volcán. Ahora se va a desactivar el segundo volcán. Ahora fijaos lo que le pasa al primer y segundo volcán. Pues pasa lo siguiente. Primero, que no tienen actividad y segundo, que han dejado de ser incluso islas volcánicas. ¿Por qué? Porque cuando una isla volcánica está activa, cada vez que sale magma la isla crece. Pero cuando el volcán está inactivo, la isla se va a ir erosionando por el viento, por la acción del mar. Entonces llega un momento en que esa isla deja de ser una isla porque se convierte en una, podemos decirlo, una isla sumergida. Cuando tenemos una isla volcánica sumergida, a esa estructura se le denomina guyot. G-U-Y-O-T, guyot. Bien, conforme nos alejamos de la vertical del punto caliente, los volcanes o las islas tienen cada vez más antigüedad. En Hawái, por ejemplo, la isla de Hawái es la que ahora mismo está encima del punto caliente y las otras islas que se encuentran más hacia que con esto siempre me lío, más hacia el oeste, esas islas son más antiguas e incluso hay algunas de ellas que si miramos con el Google Maps, si os metéis en internet y ponéis en el Maps, ponéis Hawái, fijaos cómo se van a ver unas islas pero que están sumergidas. Esas son las que en un momento dado estuvieron encima del punto caliente, pero hoy día ya no lo están. ¿Vale? Y prácticamente terminamos. A ver, volvemos al libro. Aquí estamos. Bien. Y ya la última opción sería lo que os he puesto antes, la reproducción que os he puesto al principio de este vídeo, que sería cuando se produce la apertura de un rift. Cuando un punto caliente coincide con litosfera continental, generamos un rift, que en este caso en vez de ser submarino, pues está en tierra firme. Ese continente se va adelgazando, se fractura, sale ese punto caliente y como tenemos ese movimiento que es divergente, al final lo que nos va a aparecer es un océano, que es lo que tenemos aquí en las viñetas. ¿Vale? Aquí es cuando empezaría la viñeta de la izquierda del todo, empezaría a aparecer ese valle de rift. En la segunda viñeta ya tendríamos no solamente un río, sino que además ese río que habría en la primera viñeta, aquí ya ha sido inundado por el agua y en la tercera viñeta ya lo que sucede es que se ha abierto tanto que se ha separado el continente. ¿Dónde está pasando eso hoy día? En África. Si miráis en la foto de la derecha, fijaos que todo el cuerno de África, lo que sería el cuerno de Somalia, está surcado por ese valle de Rift que de hecho se le conoce como el Rift Valley. En un momento determinado, a esa estructura le pasará lo mismo que le ha pasado a la península arábiga, que también está separada y tenemos ahí el Golfo Pérsico que coincide con lo que era antiguamente un rift. Bien, bueno, pues de esta manera se produce la ruptura de los continentes que por unos lados se van separando y en otras zonas, como pasó en la India, se van juntando. Y por eso a lo largo de la historia de la Tierra hemos tenido varios Pangeas producidos por colisiones que después se han roto por la aparición de estos rifts. Y así pues vamos siguiendo un ciclo. Bien. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Si no, como siempre, y preguntándome cosillas. Y nada, bueno, pues espero que también os haya gustado. ¡Hala! Hasta la siguiente grabación. Un saludo.